¿sí? Dice la palabra de Dios: oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y queremos que nos hables a nuestra vida. Usa mi boca, Señor, y esconde mis pensamientos. Todo pensamiento humano, Señor, humanista, deséchalo de mi vida, y que tu Espíritu Santo hable en esta mañana a este pueblo. Que podamos hacer un recorrido en tu palabra y como ejemplo tomar, Señor, todos estos hechos o acontecimientos de la historia para aprender y que no se repita esa historia en la vida nuestra. Queremos ser obedientes y la única manera, Señor, es entendiendo tu bendita palabra, ya que si no entendemos podemos perdernos, Señor, podemos perecer, pero si entendemos podremos salvarnos, Señor. En el nombre de Jesús te pido gracia y misericordia para este pueblo. Amén. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor, sí, en esta mañana, y quiero hablarles acerca de la marca del último tiempo. Una marca del último tiempo es la rebelión, y vamos a hablar un poco sobre este asunto. La rebelión tiene un origen y está escrito en Isaías capítulo 14 versículos 12 al 15, y está escrito en Ezequiel capítulo 28 versículos 12 al 18. Isaías 14, 12 dice así: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas ¿a quiénes? A las gentes. ¿Sí? El que sigue: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del Aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Versículo 15: mas tú derribado eres en el sepulcro, a los lados de la huesa. Vamos a Ezequiel 28, 12. Miren lo que dice la escritura en Ezequiel 28, 12. Y esto, bueno, no lo vamos a leer, pero esto aquí nos habla acerca de la rebelión de un querubín. Este querubín se convirtió en Satanás, se convirtió en diablo. Cuando hablamos de Satanás, esta palabra es hebrea y nos define el carácter de este ser. Satanás nos define el carácter de este ser y significa el adversario u opositor. En el Nuevo Testamento, la palabra que nos define a este ser lo llama diabolos, y diabolos o diablo significa el calumniador. ¿Están aquí? Y a su vez también tiene el sentido de que es el adversario. Así que es el que se opone, el que resiste, el que es adversario de Dios. Para que vayan ustedes teniendo más claridad, porque cuando escuchan el nombre de Satanás, o sea, lo ven como algo tenebroso, algo terrorífico, algo feo, pero la realidad que el nombre nos define más el carácter de este ser, su acción, lo que él hace, más que cualquier otra cosa. Así que cada vez que ustedes escuchen, es que Satanás, bueno, el adversario, el opositor, es que el diablo, el calumniador, el que es adverso u opositor a Dios. Entonces inmediatamente van a detectar, van a identificar, cuando se hable de este ser, cuál es su acción, en qué se mueve, cómo opera. ¿Sí? Ahora, este ser se rebeló contra Dios. Este ser es un ser creado. Este ser no es omnipotente. Escúchenme bien, porque a veces al diablo creen que él tiene más poder hasta que Dios. Este ser no es omnipotente, es decir, no es todopoderoso. Tiene cierto poder delegado, pero no es todopoderoso. Otra cosa, él no es omnisciente.
Es decir, que Él no todo lo sabe. Cada persona llega a pensar que el diablo sabe todo y puede leer hasta la mente y hasta los pensamientos del corazón. No, señores, no nos equivoquemos. El diablo no sabe lo que hay en tu mente, no sabe lo que hay en tu corazón. Para que te quede claro, el diablo no sabe lo que tú estás pensando en este momento. ¿Y por qué? El diablo es muy astuto, dice la palabra en Génesis capítulo 3 que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Serpiente. En alguna ocasión leyendo un libro, había una definición acerca de serpiente y lo definían como un serpiente o un ser sabio o un ser inteligente o un ser con conocimiento. Ser es una palabra compuesta, serpiente, ser es una persona que tiene conocimiento. Así que este ser tiene conocimiento, pero tiene un conocimiento o una sabiduría que tiene que ver con la corrupción. Es una sabiduría que se ha corrompido. También cuando Dios nos muestra el árbol de la ciencia del bien y del mal, y vamos a Salmos 1, la Biblia dice que nosotros somos como árboles plantados junto a arroyos de agua. Así que el árbol de la ciencia del bien y del mal, nosotros nos convertimos en esos árboles portadores del bien y del mal. Así que nosotros hay una parte oscura y hay una parte con un cierto entendimiento acerca de la bondad y de la generosidad y del amor de Dios. Así que nosotros vivimos como lo describen los japoneses, los chinos, el yin yang, que es una parte oscura y una parte blanca. Así nosotros los seres humanos todos somos como árboles y en nosotros opera el bien y el mal al mismo tiempo. Y muchas veces el mal termina dominando en la vida de las personas más que el bien. ¿Y por qué no puede dominar el bien en nosotros? Porque de nosotros mismos no puede salir bien. No hay persona buena sobre la faz de la tierra. Cuando dice que somos un árbol, el árbol del bien y del mal, está diciendo que nosotros somos una mixtura y una mezcla de la oscuridad con la luz. Así que no somos ni luz ni somos oscuridad. Estamos en un punto intermedio a donde tenemos que encontrar el balance. Hey. ¿Están aquí? Ok. Sí, entonces, cada uno de nosotros tenemos que considerar hacia dónde se va a inclinar la balanza, hacia dónde tenemos que avanzar y de qué lado y de qué bando queremos pertenecer. Así que de ustedes, como puede salir todo lo negativo, como a la vez tienen la posibilidad de que salga todo lo positivo. En ti está el poder del bien y del mal. En ti está el poder del bien y del mal. Y tú tienes que tomar una decisión si el bien dominará tu vida o el mal dominará tu vida. Ahora, este ser fue un ser creado para que protegiera el trono de Dios y que además fuera un directivo o un director de adoración hacia Dios. Dice la palabra que se cree que Satanás, todos los instrumentos musicales estaban incluidos en su creación, es decir, en su cuerpo. Dice, todo esto estaba y fue hecho en tu creación. Es decir, que todos esos instrumentos musicales caminaba Satanás y había sonidos celestiales, sonidos angelicales, porque estaban colocados en todo su cuerpo. Perfecto eras en todos tus caminos, hermoso eras y sabio eras, porque realmente está comprobado que un músico que verdaderamente tiene eso en su corazón, para poder tocar un instrumento como un piano, una guitarra, es una persona muy inteligente, demasiado inteligente. Así que los músicos son gente con una inteligencia extraordinaria. Muchos no lo saben, se comportan como ignorantes muchas veces, pero los músicos está comprobado que tienen una inteligencia superior a lo de muchas personas para poder ejecutar ese instrumento, sí, para poder ejecutar ese aparato. De verdad es algo maravilloso para poder coordinar los sonidos
realmente es algo extraordinario. Así que un músico se puede conectar desde una fuente infernal para hacer sonar aquella trompeta, aquella guitarra, aquel bajo o aquel piano, aquella batería, y puede ser un instrumento infernal y diabólico, o puede ser un instrumento divino usado por la majestuosidad del eterno Dios. Es algo maravilloso. Por eso la música tiene tanta influencia en la mente, en el corazón de cada individuo, porque esto tiene que ver con lo espiritual negativo o con lo espiritual positivo. Así que Dios bendiga a todos los músicos, y espero que todos los músicos sean tan inteligentes que sepan siempre y estén entendidos que su servicio debe de ser para nuestro Dios, y para poder tener un buen servicio a Dios se tienen que conectar con Dios. Si no están conectados con Dios, entonces estarás ministrando desde el infierno. Díganme los músicos, ouch, amén, aleluya, díganme algo. Ahora, este ser llegó un momento en que se enamoró a sí mismo. Fue un, ¿cómo le llaman? Narciso, un narcisismo, que terminó enamorándose de sí mismo, de tal manera que él creyó que podía ser semejante al Altísimo, cosa que no le fue dada a él, sino esta semejanza. Hagan de cuenta que el Señor, cuando crea al hombre, es como darle un knockout al diablo, porque el diablo no tenía la semejanza de Dios. Por eso dice que él quería ser semejante al Altísimo. No, los que recibieron. O sea, este ser estaba tan embelesado en sí mismo que quería ser semejante al Altísimo, pero a él no le fue dada esa dicha, a él no le fue dada esa bendición. Y después a Dios se le ocurre, dice, muy bien, pues para evitar que el hombre quiera ser semejante a mí, se lo evitaré y entonces lo haré semejante a mí. Así que ya no habrá rebelión. Oh Dios, creo que no. Hey, el Señor dijo, entonces voy a crear a un varón y voy a crear a una mujer. Sí, y los voy a crear a mi imagen y semejanza. Si este ser se rebeló contra mí y cayó del cielo a causa de que quería ser semejante a mí, entonces la nueva creación que yo voy a hacer, la voy a hacer semejante a mí, para que ellos no tengan la codicia de querer ser semejantes a mí. Entonces, cuando tú te preguntas ¿por qué Dios permitió que Satanás se rebelara y por qué el hombre se rebeló? Dios tuvo cuidado de todo eso. Dijo, Satán se rebeló, el diablo se rebeló porque quería ser semejante a mí. Quise evitar eso y te crié a ti. Yo quise evitar la rebelión, por eso te crié a ti. ¿Alguien está recibiendo? Yo no quería más rebelión en la tierra, por eso vine a crearte a ti. Y cuando te crié a ti, si lo que tiró a Satán fue que quería ser semejante a mí y eso lo hizo caer, evitaré que el hombre caiga, lo haré semejante a mí. Evitaré que el hombre se rebele, lo haré semejante a mí. Así que por lo tanto, no cabe en nuestra cabeza tanta rebelión. No cabe en nuestro corazón tanta rebelión. Ahora, ¿por qué nos rebelamos? Satán tuvo un pretexto: quiero ser semejante al Altísimo. Y ahora tú, ¿cuál es tu pretexto? Por otro lado, este ser, cuando se rebela contra Dios, no solamente se rebela a sí mismo, sino que dice que hace negocio con otros seres que estaban juntamente con él y los persuade y los convence para que entren en una rebelión. Y Apocalipsis 12 nos muestra que una tercera parte de esos seres angelicales creados ahí en ese lugar, en el Edén, sí, se rebelaron contra Dios. Pero porque la rebelión de este ser, sí, llevó a convencer también a otros para que estos se rebelaran contra la ley, contra la autoridad, contra el máximo gobernante, contra el rey, contra el Señor de dicho lugar. Así que si vamos analizando las cosas cerca de la rebelión, nos damos cuenta que la rebelión no solamente anida en el corazón de un individuo, sino que esa rebelión hace que se conviertan más súbditos y más seguidores a él.
Así que la rebelión no tiene nada de bueno, sino que la rebelión no solamente afecta tu vida, sino también afectará a todos aquellos que son tus amigos. ¿Están aquí? Ahora, ¿cómo definimos a la rebelión? La rebelión, sí, es una acción que trae un efecto. La rebelión es un verbo que está asociado con oponer resistencia, está asociado con sublevarse o con faltar a la obediencia debida. La rebelión no es otra cosa más que un rechazo a la autoridad. Es ir en desobediencia civil hasta una resistencia armada. Eso es la rebelión. Así se define la rebelión. El Señor entonces nos muestra en la Escritura, y Jesús cuando vino y caminó sobre la tierra, habló de algunas parábolas para que pudiera sacudirnos la testa y hacernos entender ahora nosotros, y quería hacer entender a los fariseos, a los escribas en aquel tiempo, que ellos no estaban actuando de la manera correcta contra Dios, sino que todas sus acciones, conductas, comportamientos y palabras apuntaban hacia una resistencia civil, hacia una rebelión, hacia una desobediencia, a una resistencia, una sublevación hacia la palabra, hacia Dios mismo. ¿Y dónde ilustra esto el Señor? Y lo ilustra cuando habla de la parábola del hijo pródigo. Un señor tenía dos hijos. Uno se queda en casa y el otro pidió su herencia porque quería ir lejos y no quería estar bajo autoridad. Fíjense bien, un hijo cuando ya no quiere estar en casa, sí, cuando está de rebelde en casa, su primera reacción, no importa qué tan chiquito esté, me voy de la casa. ¿Quieren conocer un hijo rebelde? Véanlo desde chiquitos. Cuando no les gusta caminar bajo autoridad, la primera reacción que tienen es, se convierten en hijos pródigos. Hey, hay hijos pródigos en casa que están ahí por alguna razón, pero que su corazón ya se fue de su casa desde hace muchos días. Hay muchos hijos pródigos en casa, ¿sí?, que están malgastando la herencia de sus padres. Y esa herencia de sus padres es la vida que te dieron, porque esperan lo mejor de ti, pero muchos hijos la están malgastando en el mundo. Ahora, también esta parábola nos muestra que no solamente hay una clase de rebelión activa, que representa la rebelión activa al hijo pródigo, que es el que se acciona, que se pone en acción y agarra sus cosas y me voy de la casa. Así como muchos de ustedes comprenderán cuando se sienten estorbados en esta casa y ya quieren irse a otra casa, ya quieren cambiarse de lugar, ya quieren cambiar de pastor. Yo no sé si se puede cambiar de paternidad tan fácilmente. Yo nada más recuerdo que tuve un padre y hasta ahí, natural. Imaginen, entonces podrá cambiar de papá cada rato. Entonces, ¿qué clase qué es lo que está ocurriendo aquí? Que el hombre está cayendo en una rebelión continua y constante, ¿sí?, y que busca a toda costa de ir supliendo sus necesidades a partir de sus ideales, a partir de su rebelión, a partir de ser un pródigo y no a partir de lo que Dios está demandando en la Escritura. ¿Y cómo Dios trata con el hijo pródigo rebelde activo? Muy sencillo. Aquel hijo pródigo rebelde activo dice, me voy de la casa. Y entonces el padre le dice, muy bien, hijo, toma tu herencia y retírate. Y cuando aquel hijo sale de la casa, el padre cierra la puerta y lo da por muerto. El padre le cierra la puerta tras sí y lo da por muerto. ¿Y cuándo te das cuenta que Dios hizo esto? ¿Ustedes creen que Dios está ahí llorando? ¡Ay, se fue mi hijo! No, simplemente, ya te fuiste, ya te moriste. ¿Cuándo te das cuenta de eso? ¡Hagamos fiesta! Porque mi hijo que había muerto. Y a veces nosotros pensamos que cuando tú te vas con una convicción de autocompasión, que piensas, ahora sí, Señor, te voy a hacer manita de cochino, te voy a doblar la mano para que veas, me voy a ir porque yo, señores, sí,
tenemos que entender que en esta tierra hay dos clases de hijos: los pródigos. Pero ¿saben? Hay otra clase de hijo, el que se queda. Y ese hijo también es un rebelde, que no sabe caminar bajo autoridad. Nada más que a ese rebelde se le llama pasivo. Así que ese hijo que se queda en casa es un rebelde pasivo, porque cuando llega el hijo pródigo y quieren hacer la fiesta, se revela lo que hay en su corazón. Y vemos que había rebeldía en su corazón. Y este hijo rebelde pasivo hay otra parábola, ¿sí? En Mateo 12 hay otra parábola que nos muestra esta historia, creo que es 12:28, y nos muestra esta historia de que había un hombre que tenía dos hijos. Y entonces, llamando a uno de sus hijos, le dijo: hijo, ve conmigo a trabajar a la viña. Y aquel hijo le dijo: sí, papá, yo voy a trabajar. Y cuando llegó la tarde, aquel hijo seguía, ¿sí?, en las redes sociales metido. Aquel hijo seguía en los juegos de PlayStation, perdiendo el tiempo, cuando mamá y papá habían dado la orden de que se fuera a trabajar a la viña, de que lavara los trastes, recogiera su cuarto, ouch, de que pusiera orden en su vida, de que fuera a estudiar, de que se preparara, de que se capacitara, de que se fuera al negocio a atender, a barrer, a limpiar, a servir. Y aquel hijo pasivo simplemente dijo: sí voy. Y al término del día terminó y yendo. Entonces tenemos, la rebelión se manifiesta de dos maneras: una rebelión activa y una rebelión pasiva. Y mucha gente, dentro de muchos lugares, en los hogares, en las empresas, en la escuela, en las iglesias, en los templos, hay mucha gente que son rebeldes pasivos, que te dicen sí, pero terminan haciendo su voluntad. No se te ponen al brinco, no se te ponen al tú por tú como el pródigo: dame mi herencia, yo puedo solo. Esos son menos peligrosos. Los rebeldes activos son menos peligrosos que los rebeldes pasivos. Porque esos rebeldes pasivos son los que trabajan detrás de cortinas, bajo sombras, bajo oscuridad, contaminando, envenenando, dañando, destruyendo, criticando, juzgando, murmurando, contradiciendo. Así que esos son los que no se ven. Así hay hijos en casa que se la pasan juzgando: ya no aguanto a mi padre, ya no aguanto a mi madre. Y así se la pasan murmurando, criticando a sus padres, a sus autoridades. No soportan a sus maestros: ya no aguanto al maestro de matemáticas, ya no soporto el de español, etcétera. Así hay muchos que se pasan criticando a sus patrones. O sea, ni se largan, pero tampoco, ¿sí? Díganme ouch, aleluya, amén, pastor, cállense, ya me voy, diga algo. Rebeldes, esposos rebeldes, ¿sí?, que no se sujetan al orden y a los principios dentro del hogar. Mujeres rebeldes que no se sujetan, pero ahí están en casa. Esos son pasivos, rebeldes pasivos. Y esos hacen mucho daño. Esos son los que tratan de impedir el gozo, la alegría, la felicidad del que se viene para restaurar. Esos son los que les molesta que abracemos al más pecador y que le digamos bienvenido a la casa del Señor. Esos son los que se enojan que hagamos bien al que viene como pródigo de la calle. Esos son los que no soportan al que se calla cada rato y que necesita de más cuidados intensivos. ¿Cómo si ya se cayó? ¿Por qué no lo suelta? ¿Por qué no lo deja? Ya debería de botarlo. Esos pasivos son los que les molesta que tú levantes, que como que acaba de llegar, tiene 3 meses, ya está sirviendo. Y yo que tengo 1 año. Rebeldes pasivos. ¿Están aquí? Así que la rebelión tiene un carácter, y es pasivo y es activo. Por eso cuando yo veo a un rebelde activo que llega y se pone al tú por tú, yo ya no aguanto, ese no me da tanta desconfianza como el que viene y me abraza.
¿Alguien está oyendo? Hay muchos rebeldes pasivos que tienen cara de cristianos. Hay muchos rebeldes pasivos que son angelicales, que son como querubín, que quieren brillar. Dice que el resplandor, son gente que quiere brillar con su propia luz. Le molesta brillar con la luz del enviado. Por eso detestaban a Jesús. Él decía: yo soy la luz del mundo, y el que viene bajo a mí va a brillar. Todos están opacos, oscuros, pero el que viene bajo mi manto, bajo mi sombra, bajo mi luz, va a brillar, decía Jesús, porque yo soy la luz. Pero estos fariseos rebeldes pasivos, que parecían buenos creyentes, de antemano no querían brillar con la luz de Cristo, porque ellos creían que traían su propia luz y que no necesitaba ninguna luz para brillar. Este ser creía que él brillaba a causa de su propia luz, pero lo que él no sabía, que si él brillaba es porque estaba bajo la luz del Eterno, del que es luz en eternidad. Por eso cuando fue expulsado de la presencia de Dios, él dejó de brillar para ser como carbón, dice la Escritura. ¿Que no nos damos cuenta que cuando nosotros nos metemos bajo este manto de Dios brillamos, pero cuando nos salimos del manto de Dios dejamos de brillar? ¿Están aquí? Dice así: yo soy la luz del mundo, y vuestra luz alumbra a todos, pero no es luz propia. Nosotros no tenemos luz propia. Estamos como la Comisión de la Fuerza Eléctrica, ¿verdad? Que tenemos, la CFE. No tenemos luz propia, esa pertenece a la CFE. Y si la CFE se le ocurre venir y retirarnos el medidor, retirarnos el cable, nos quedamos sin. Así que no tenemos luz propia. La luz no nos pertenece, le pertenece al Estado. ¿Qué no entiendes en el mundo espiritual? Que la luz no te pertenece a ti, que la luz le pertenece a Dios, le pertenece al Estado, le pertenece al reino. Así que nadie puede brillar con luz propia. Necesitamos la luz de Jesucristo. Pero para poder tener la luz de Cristo, no podemos estar ni ser un rebelde activo ni ser un rebelde pasivo. Dios no tolera, no soporta a los rebeldes. Así que tú puedes ser un rebelde pasivo y creer que estás bien delante de la presencia de Dios. Y no es así. Vamos más adelante. ¿Cuáles son los generadores de la rebelión? Hay generadores de la rebelión. Y estos generadores, dice que él estaba lleno de orgullo, de altivez, estaba lleno de soberbia y estaba lleno de envidia y de celos. Estos son los generadores de la rebelión. ¿Qué hace que te rebeles? La envidia. Tú no puedes ver la prosperidad de otro porque sientes envidia. Es increíble ver cómo muchos no pueden ver la prosperidad de un negocio, de tu hermano. No puedes ver la prosperidad, te incomoda. Hay muchos no pueden ver la prosperidad de una iglesia, de un templo. No pueden ver la prosperidad de una empresa, de un colegio. No pueden ver la prosperidad en el nivel político, en el nivel empresarial, en el nivel económico, porque luego se despierta el rebelde pasivo. Está con el patrón dándole una sonrisa. Sí, patrón, pero por dentro yo debería de tener eso. ¿Cómo es posible? Ni en la escuela fue. ¿Y cómo es que tiene todo eso? Y yo que sí estudié. Hey, ¿están aquí? Se despierta la envidia, los celos. Y esos celos, olvídense, lo vemos muy seguido en los pastores, hombres de Dios que Dios prospera y exalta. Dios los lleva a otros niveles. Y nadie dice nada de los aviones, de los magnates, de los narcotraficantes, de los que hacen daño. Pero cuidado y un pastor tenga un avión. Empieza la crítica, empieza cuando él lo está utilizando para el bien. Y muchos utilizan como el avión presidencial para sus orgías y nadie dice nada. ¿Alguien está oyendo? Hay una clase de rebelión. Hay una rebelión pasiva que es la que está haciendo más daño. Y la gente que está en soberbia, en altivez y en orgullo, escúchame bien, cuando hay una rebelión pasiva hay orgullo en el corazón, hay altivez en el corazón, hay soberbia en el corazón. Cuando es una rebelión activa hay orgullo, hay soberbia y altivez en el corazón manifestada. Pero cuando es una rebelión pasiva hay orgullo, altivez y soberbia no manifestada. Y esta es muy peligrosa.
Ahora ahí va otra. Muchas personas siempre están hasta el suelo. Dice la palabra de Dios que antes de la caída está la soberbia. Y entonces muchas veces las personas dicen: ay, yo no entiendo por qué me caigo a cada rato. Ay, pastor, yo no entiendo por qué me caigo a cada rato. Ay, pastor, yo quisiera levantarme, pero no entiendo por qué me caigo a cada rato. Ya lo entendiste, porque hay soberbia en tu corazón. Si hubiera humildad, Dios sostiene a los humildes, Dios exalta a los humildes, Dios levanta a los humildes. No hay humilde que esté en el suelo. No hay humilde que esté en el suelo. Los altivos y los soberbios, cuando tienen una rebelión pasiva, pueden estar dentro del templo y pueden estar siempre en el suelo. Un rato se levantan y otro rato están en el suelo. Un rato están de pie y otro rato están en el suelo. Y la culpa se le echan al pastor: es que no nos ayuda, es que no nos disipula, es que no nos da, es que no nos envía, es que no nos trata, es que no nos lleva, es que no nos levanta. Cuando el pastor solamente es el encargado, uno siembra, otro riega, y el que da crecimiento. Si tú no creces, no le eches la culpa a tu pastor, no le eches la culpa a tu líder, a tu mentor. Si tú no creces, es porque tú no quieres. El líder no te puede dar crecimiento, el único que da crecimiento es Cristo. Así que tú puedes tener comunión con tu líder, con tu mentor, y no estar creciendo, porque muchas veces tenemos más comunión con el líder y el mentor que con Cristo, que da crecimiento. Hey, ¿alguien está oyendo? Tú por eso no creces, le echas la culpa a tu líder, a tu pastor, que no creciste, y le dices que no creciste, no desarrollaste, no avanzaste, y crees que la culpa es del pastor. No, la culpa es tuya, porque el líder no te puede hacer crecer. Él solamente riega, él solamente siembra, pero el único que puede hacer crecer a alguien es la comunión que tengas tú con Cristo Jesús, Señor nuestro. A mayor comunión con Cristo, mayor crecimiento en tu vida. A mayor comunión con el humano, por eso estás en la... no creces. Qué bueno que me ames a mí, que me vayas y me abraces. Qué bueno que me digas: Dios te bendiga, pastor, pero yo no te puedo hacer crecer. Tu comunión con Cristo es el que te va a hacer crecer. No porque camines conmigo quiere decir a mi lado ya vas a crecer. No, yo te puedo ayudar a ir hacia arriba, pero yo no te puedo hacer crecer. Entre más ores, más ayunes, más lees la palabra, más te metas con Dios y más obedezcas, vas a crecer. ¿Están aquí? Así que tenemos nosotros que ver lo que la Escritura nos está mostrando. Y dice: y antes de la caída está la ¿qué? La altivez de espíritu. Todo hombre que vive en el suelo, toda mujer que vive en el suelo, todo hijo que vive en el suelo, su problema está en la altivez. Pastor, yo no sé por qué no me puedo levantar. Deja la soberbia, deja la altivez. Eso, deja todo aquello que te hace creer que tú puedes ser suficiente para hacer las cosas en la vida. Todos necesitamos de todos. ¿Están aquí? Todos necesitamos de todos. Yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí. Todos nos necesitamos. El día que tú dejas de creer que puedes necesitar a alguien, que tú solo puedes, ese día es cuando ya prepárate, porque va a comenzar tu caída. Ahora escúchame bien. ¿Cuáles son los velos de la rebelión? Mateo 21:28, la pasividad. Esa pasividad de aquel hombre que dijo: yo voy, y no fue. Eso es rebelión. O sea, a veces pensamos que por decir sí a todo, pensamos que estamos en obediencia. Pero muchas veces solemos utilizar la frase o la palabra sí y no obedecer. Vete a estudiar, hijo. Sí, papá, sí, mamá. Y ay, el papá se siente bien contento. Ay, mi hijo, cómo me obedece. Pero cuando ve sus notas, puro cero. No, sí, cómo te obedece. ¿Que no te das cuenta que tienes un hijo rebelde pasivo? ¿Se han dado cuenta de eso? Papás, díganme amén los papás que se han dado cuenta de eso. Que manda: hijo, vete a la escuela. Sí va, pero no estudia. Sí va y te obedece. Hijo, vete a la escuela. Y levántate para la escuela. Y se levanta, qué obediente, no dice nada. ¿Sí? Pero cuando va a la escuela no estudia, entonces es un rebelde pasivo. Porque ni estudia. Sus notas a duras penas, de panzazo, 5.9. Y por lástima le ponen 6. Así hay muchos hijos rebeldes pasivos. En el trabajo, lo mismo. ¿Sí? Termina de hacer su labor y no hace más. Es un rebelde pasivo. Oye, ponte a hacer otra cosa. Si ya terminaste de hacer tu labor y te quedan 2 horas, sí, ponte a hacer no, pero se sientan. Ay, se van y se...
Un cafecito vamos a tomar, lo que termina el turno. ¿Por qué no te pones a hacer otra cosa y sigues ayudando a tu pastor a generar más? O a tu líder espiritual, o a tu patrón a generar más. Hey, porque hay una rebelión pasiva dentro de tu corazón. ¿Están aquí? Escúchame bien. Hay rebelión pasiva hasta para prosperar. Porque hay muchos que ya nada más se conforman. Pues ya salió para el día, ya salió para comer los 100 pesos y los 200 de la cuenta del taxi. Ya vámonos a descansar. Es una rebelión pasiva hasta para trabajar. Se rebelan hasta para trabajar pasivamente, conformándose. El conformismo es una rebelión pasiva a la prosperidad. La pobreza es una rebelión pasiva a la riqueza. ¿Están aquí? Por eso muchos que no quieren, porque son rebeldes, se enojan del que prospera, del que avanza, del que es buen estudiante, del que es buen padre de familia. Al buen padre de familia, ¿saben qué dice el rebelde pasivo? Ya te vas porque te pega tu mujer, ¿verdad? El rebelde pasivo empieza a calumniar, a atacar y a criticar al buen padre de familia que es responsable. Aquí no hay, o sea, se quedaron allá en el tianguis. Escúchame bien. Los velos de la rebelión, la pasividad, hay que vencer la pasividad. Si tú crees que eres un mal estudiante, es porque tú lo crees, porque no hay mal estudiante. Tú tienes la imagen de Dios y la imagen de Dios tiene que ver con inteligencia. Dios te dio inteligencia. Así que puedes dominar la física, la química y las matemáticas con mucha facilidad, solo es que lo creas. Pero siempre nos vamos por lo más sencillo, por lo más fácil. Cuando escuchan, me gustaría estudiar de médico, pero cuando veo que son 6 años de estudio, no, hombre, mejor para qué. La pereza es una clase de rebelión para no progresar profesionalmente. La pereza es rebelión pasiva. Escúchame bien. Otra cosa, este ser en Génesis capítulo 3 que se rebeló contra Dios fue y trató y persuadió a Eva para que hiciera y se rebelara contra Dios de forma pasiva, y Adán y Eva se convirtieron en rebeldes pasivos delante de Dios. No fueron rebeldes activos como Satanás, pero sí fueron rebeldes pasivos contra Dios. De tal manera que este ser, ¿qué utilizó este ser para poder poner un velo y hacer que Adán y Eva se rebelaran? Miren, la intelectualidad. ¿Qué no sabes que vuestros ojos serán abiertos y seréis como dioses? Un rebelde pasivo es tan peligroso que utiliza su intelectualismo para convencer al ignorante. Y hay personas que ignoran voluntariamente, dice la Escritura, porque hay personas que ignoran voluntariamente. Y no es que tú seas un ignorante, sino que es la ignorancia voluntaria. Y Adán y Eva ignoraron voluntariamente, porque ellos sabían que tenían la imagen y la semejanza de Dios, pero quisieron ignorar voluntariamente y quisieron escuchar intelectualmente a este ser. Con que Dios os ha dicho, ¿verdad? ¿Que no sabes que vuestros ojos serán abiertos y seréis como dioses? Y entonces utilizó la intelectualidad para persuadir y convencer a estas personas. El poder del intelectualismo está haciendo mucho daño a la vida de las personas. Hay muchos intelectuales rebeldes que por conocer un poquito la Escritura ya se sienten maestros, y por eso creen que ya no tienen que obedecer. La obediencia es siempre, y todos tenemos que sujetarnos los unos a los otros en el temor de Dios y así glorificar a Dios. Pero el intelectualismo, cuando tú crees que sabes algo, crees que eso te califica para no obedecer. Así que no te reportas, no te sujetas, no, nada, porque crees que ya sabes más que tu pastor. Y tú no te das cuenta que eres un rebelde pasivo. ¿Qué otra cosa? ¿Con qué Dios os ha dicho? Desafió la autoridad. Un rebelde pasivo desafía la autoridad. Todo mandamiento que da un superior siempre lo está desafiando.
No, pues sí, él dijo eso, pero yo creo que la mejor manera es esta. Es que el mentor dijo que hiciéramos esto, pero yo creo que mejor lo hacemos de esta manera. Ese es un rebelde pasivo. Yo sé que aquí hay varios de esos, rebeldes pasivos que hacen las cosas a su manera, a su forma. Yo también tengo visión, yo también tengo el Espíritu de Dios, yo también tengo carácter, yo también tengo conocimiento para hacerlo y poner y hacer y deshacer. Y que eso está mal. Y no aplica solo aquí, aplica en tu casa, aplica en tu empleo, aplica en tu escuela, aplica en todo lugar esto. Y hay muchos con una rebelión tremenda, pasiva, que no lo dan a conocer, pero ahí está manifestado, con que Dios os ha dicho. Y por otro lado, ¿dónde se fortalece esta rebelión pasiva? Se fortalece en la ignorancia. ¿Qué no sabes? Que tus ojos van a ser abiertos y seréis como Dios. ¿Qué no sabes? Se fortalece en la ignorancia. La rebelión pasiva se fortalece en la ignorancia y por eso muchos son rebeldes pasivos, pero porque son ignorantes. Porque si conocieran las virtudes de Dios y el poder de Dios, caerían de rodillas, se humillarían y dirían: heme aquí, Señor. Pablo, que era un rebelde activo, en cuanto supo quién era Jesús y se reveló Jesús a su vida, fue el apóstol más obediente a Dios que pudo haber. Pero cuando no conocen las potestades superiores, se siguen rebelando. Ahora escúchame bien. También la rebelión pasiva se fortalece en la acusación y en la calumnia. Por eso diablo es calumniador. Diabolos es calumniador. Y ahí es donde se fortalece la rebelión pasiva. Así que una persona que calumnia, un calumniador, hace esto. Miren, veamos Salmo 101, versículo 5. Está fuerte esta palabra, ¿sí? Y estos últimos tiempos van a estar plagados de dos tipos de gentes: rebeldes pasivos que tienen cara de ángeles querubines, ¿sí? Y rebeldes activos que tienen caras de diablos ya manifestados. Dice: al que solapadamente infama a su prójimo, yo le cortaré, y porque no sufriré al de ojos altivos y de corazón vanidoso. ¿Ustedes saben por qué, cómo trata el Señor la rebeldía? Cuando ustedes van al Levítico o a Deuteronomio o a Éxodo, ¿sí? Cuando Dios dio las leyes, dijo: y al hijo contumaz y rebelde lo sacarás de tu tienda, lo llevarás ante los sabios del pueblo, lo juzgarán por su rebeldía. Al hijo que no obedezca a sus padres, fíjate bien, al hijo que no obedezca a sus padres, lo sacarás de tu tienda, lo llevarás ante los ancianos del pueblo, lo juzgarán y después de juzgarlo lo habrán de apedrear, lo van a matar. Al rebelde no lo tolerarás en casa, lo matarás. Yo me pregunto si todavía nosotros tendríamos la dicha de ser padres en estos tiempos, si aplicáramos la ley de Levítico. ¿Crees que todavía tendrías a tus hijos en tu casa? ¿Cuántos de nosotros como padres ya estaríamos, sí, sin hijos en casa? Porque hace mucho tiempo que ya les hubiéramos dado matarile. Así trata Dios, dice: córtalo, al rebelde córtalo. Miren, el que tiene un problema de hábito, que es borracho, drogadicto, sí, que se le van las cabras y todo ese no me causa tanto problema, porque es un asunto de hábito y de adicción. Y esa persona desea cambiar, desea ser diferente, y es cuando uno lo ve y trata de ayudarle. Pero lo peligroso es el rebelde, porque ese borrachito y todo, miren, no se mete con nadie, él nada más está metido en su mundo, en su lucha y en su adicción. Pero el rebelde es porque hay que cortarlo. Al borrachito hay que ayudarlo, al rebelde hay que cortarlo de tajo, porque ese rebelde va a terminar contaminándote a otros cuantos y te va a dividir tu casa, te va a dividir tu familia, te va a dividir tu iglesia, te va a dividir tu empleo, en tu empleo, tu empresa, te va a dividir en el colegio. Por eso el Señor trata con los rebeldes, los corta. Pero a veces tenemos una actitud tan paternalista que a los rebeldes, no, déjalo, ya va a cambiar. No, al rebelde no, al rebelde córtalo de tal.
Y si se alinea, qué bueno. Y si no, sigue tu camino, amigo, porque las cosas no pueden ser así. Porque vas a hacer mucho daño a tu vida y a la vida de los que estén cerca de ti. Otro ejemplo, estaban los hijos de Coré. Con esto termino, creo que es Números 16, desde el versículo 1 en adelante. Nosotros podemos ver a los hijos de Coré. Y Coré, que desciende de Coat, y Coat desciende de Esaú. Y Esaú, pues prácticamente, que era hijo de Isaac. Sí, es conocido como la carne andando. Los hijos de Edom, que son Esaú. Y ellos son profanos, dice la Escritura. Pero Dios no los desechó. Así que tomó a los hijos de Coat, que vienen de la descendencia de Esaú, y ellos eran los encargados de cargar el tabernáculo. Ellos eran los encargados de que cuando ya se deshacía todo el tabernáculo y se ponía en orden, ellos cargaban toda lo que era la carpa, pero no podían cargar las cosas santas. Así que ellos eran encargados de eso. Y este hijo de Coat se unió con otros dos hijos, que eran los hijos de Rubén. Y los hijos de Rubén, sí, se unieron a Coat o a este varón. ¿Saben por qué se unieron? Porque ellos creían que por la primogenitura, porque descendían de Rubén, ellos tenían derechos y privilegios como Moisés y los que Dios había establecido para que dirigieran al pueblo. Se sentían con derechos. Un rebelde pasivo se siente con derechos y lo mantiene oculto y cree que se siente con derechos y que yo tengo más derechos que el que acaba de llegar, yo tengo más derechos que el que acaban de emplear ahorita, yo tengo más derechos porque tengo puro 10 de calificación, yo tengo más derechos en mi casa porque yo sí estudio y mi hermana no estudia. Y eso por supuesto está trayendo daño. Y estos hombres, sí, que eran como 6 personas, se unieron y dijeron: no, nosotros no estamos de acuerdo solamente en ser cargadores. ¿Cómo que a mí nada más me ponen a hacer oración en el templo? Hey, porque a mí no me ponen a predicar. Hey. Y ellos sentían con derechos. Un rebelde pasivo se siente con derechos, no lo expresa, no lo manifiesta abiertamente, pero lo murmura y calumnia dentro de su corazón. Y esto ya empieza: oye, fíjate, te quiero decir algo, fíjate, a ver, te voy a poner un ejemplo. Omar tiene 5 años aquí, pero yo tengo 8. ¿Quién tendría más derecho a estar cantando allá adelante? Yaulín tiene 5 años aquí y yo tengo 10. ¿Por qué yo no soy el pastor de los jóvenes? Hay un rebelde pasivo dentro que no acepta cargar la carpa a donde Dios desciende. Que cuando ellos no necesitaban, ellos no merecían estar en ese lugar, Dios tuvo misericordia y lo escogió. Cuando ellos eran pura carne, como cuando nosotros andábamos en el mundial, que éramos pura carne y no merecíamos ni siquiera tomar la escoba para servir a Dios, Dios nos escogió para eso. Entonces Dios, simplemente Moisés y Aarón, que fueron los escogidos por Dios, ellos se enojaron. ¿Y cuál fue la rebelión? Se rebelaron contra la autoridad de Moisés y de Aarón. ¿Por qué? Y Moisés les dijo: a ver, espérense tantito. Creo que el versículo 8 del capítulo 6 dice: a ver, espérense tantito, ¿ustedes quieren ser sacerdotes? Ahí Moisés reveló la intención, porque Moisés era profeta, reveló la intención del corazón de ellos, porque estaban enojados. O sea, ellos no solo querían, no querían cargar ya la carpa, ellos querían oficiar y estar como sacerdotes, autoponerse ellos. Y entonces esto, por supuesto, Moisés habló, orando, intercedió, y Aarón empezaron a clamar: Dios, mira esta rebelión, Dios, ten misericordia de nosotros. Empezaron a temblar, empezaron a tener miedo. Empezaron a decir: Dios, por favor, ten misericordia, no nos mates, no nos destruyas, no nos desaparezcas, por favor. Y ahí se vio, escúchenme bien, ahí se vio quién sí de veras amaba al pueblo. Estos no amaban al pueblo,
amaban la posición, amaban un lugar. Los rebeldes pasivos no aman a las almas, aman la posición, aman el lugar, aman ser colocados en lugares altos. Les gusta ser vistos, ser vitoreados, ser alabados, ser exaltados, ser reconocidos. Porque los que sirven a Dios se mantienen con un perfil bajo. No hacen alarde de nada, porque saben que ellos solo obedecen a lo que Dios les va indicando que tienen que hacer. Porque no se deben a nadie, no doblan su rodilla ante nadie, sino ante el que está allá arriba, al que es digno de toda la gloria. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Se enojaron ellos y entonces Dios escuchó y dijo: no haré esto, Moisés, pero eso sí, retírense todo el pueblo de las casas o de las tiendas de campaña de estos personajes. Háganse a un lado y retírense de ellos. ¿Cómo Dios trata con el rebelde pasivo? No lo toleres, aléjate de él. ¿Cómo Dios trata con el rebelde? Lo corta de tajo. ¿Por qué ustedes, papitos lindos, batallan mucho en su casa? ¿Por qué sufren mucho en su casa con esos hijos contumaces y rebeldes? Porque ustedes los han tolerado. Ese hijo hace lo que quiere, habla, brinca, salta, se revela. Yo aquí mando. Y tú, en lugar de poner orden y decir: mijito, usted se sujeta aquí, o agarre sus cositas y váyase. ¿Sí? No, ahí lo está solapando. Ay, la llorona loca. Ay, mis hijos. Y por eso ese hijo y esa hija hace lo que quiere. Vive en pecado, en desorden, en maldad. Entra y sale de tu casa como si fuera la autoridad máxima. Y tú, por tu paternalismo, lo único que estás haciendo es hacer que se acumule ira y juicio para esa persona. En lugar que trates de tajo, que cortes de tajo. A ver, usted se sujeta, usted camina en orden, yo no lo corro. Esta es su casa, usted es mi hijo, usted es mi hija. Yo lo amo y quiero lo mejor para usted. Pero si cree que yo soy nocivo para usted, entonces búsquese a alguien que piense como usted. Pero yo no puedo estar tolerando esto, porque yo sé, yo no estoy viendo ahorita, yo no estoy viendo la condición de usted. Yo estoy viendo que si usted se muere, mijito, usted se va a ir al infierno. Muchos papitos están sufriendo en casa con hijos contumaces y rebeldes porque no has puesto orden en tu casa. Si desde el principio que tú ves un acto de rebelión en tu hijo, en tu hija, tú pones orden, ese hijo no se va a rebelar. Ese hijo se va a entender y se va a sujetar, porque tú eres la autoridad. Pero si tú no pones orden y no cortas de tajo eso, ese hijo va a ser de tu casa un muladar y de tu corazón un tormentoso infierno de dolor y de tristeza y de depresión a causa del hijo contumaz y rebelde. A la rebeldía pasiva y activa se le corta de tajo y no se le tolera. Por eso, bendita chancla de corrección, bendita vara de corrección. O sea, hoy en día ya los papás ya no pueden levantarle la mano a los hijos. Es que ya no le voy a pegar. A ver, te voy a hablar por enésima o con milloninésima vez. A ver si entiendes, mijito. No. A ver si el hijo empieza a levantar la voz y a ponerse una actitud. Mira, para eso tienes manos, hijo. Volteale esa boca. Tengas miedo de tirarle los dientes, te los tiro, te los vuelvo a poner. Por eso hay dentistas. Hey, yo sé que los rebeldes ahorita están retorciéndose en su sillón y están con una actitud en contra mía, casi están: te espero a la salida, pastor. Pero no me importa, no te tengo miedo, porque antes de que yo salga te voy a enviar al Señor delante de mí. Le voy a decir al Señor: Señor, ahí te hablan afuera. Allá afuera te hablan ciertas personas, Señor. Hey, ¿están aquí? No seamos rebeldes, seamos obedientes al Señor. Si queremos que nos vaya bien, si queremos crecer, si queremos desarrollar una mejor vida, seamos obedientes al Señor en todos los aspectos. Maridos, sujétense a sus mujeres. Mujeres, sujétense a sus maridos. Hijos, sujétense a sus padres. Padres, sujétense a sus hijos dentro del orden establecido por Dios.
¿Y qué fue lo que ocurrió a este pueblo o a este grupo de personas? Fueron cerca de 260 personas las que se rebelaron. Fíjense, solamente la Biblia nos menciona 4 personas que estaban involucradas, y estas 4 contaminaron a 250 personas más. La rebelión contamina y arrastra a muchas personas. El deseo era solo de ellos, pero arrastraron a otras 250 personas entre sus deseos y terminaron destruyéndolo. ¿Saben qué hizo? Retírense. Se retiraron, y dice que en ese momento la tierra se abrió y fueron al mismo infierno vivos. Se los tragó la tierra. ¿Se dan cuenta? Y dice que en ese momento, cuando vieron que se abrió la tierra y se los tragó a esos 250 más los rebeldes, 250 contaminados más los rebeldes que provocaron todo esto, ¿sí? Dice que la gente, el pueblo, empezó a tener miedo por el juicio que venía de parte de Dios. Entonces, si pensamos que ser rebeldes no hay problema, y ser rebelde pasivo, pues yo no meto con nadie, pero la verdad yo no estoy de acuerdo con esto, pero no vas y lo dices en el lugar donde debes decirlo, sino lo murmuras y lo hablas por detrás de. Eres un rebelde pasivo. Que no creas que porque no ha llegado aún un testimonio de juicio sobre de ti, habrá de tardar en algún momento. Tenemos que lidiar con la rebeldía en todo lugar. La maldad se multiplicará. ¿Y por qué el amor se enfría? Porque los rebeldes se multiplican. Así que la iglesia de Cristo no debe permitir esto más. No debemos permitir esto más. Si vamos a caminar, vamos a obedecer. Y si no, sigan su camino los que no quieran obedecer. Y los que quieran obedecer, avancemos. Vayamos a hacer la voluntad del que nos llamó y del que nos envió. Pero no estemos de rebeldes, porque nos vamos a destruir a nosotros mismos y vamos a destruir a los que estén cerca de nosotros. Y Dios no dará por inocente al culpable. Por eso no busquemos nosotros tampoco posiciones ni lugares, solo sirvamos y no nos cansemos de servir, que a su tiempo vamos a cegar. Y si tú tienes un llamado, a su tiempo Dios va a poner sus ojos en ti. Si tú eres un servidor de Dios, Dios te va a levantar, Dios te va a llevar hasta donde el Señor tiene destinado para ti, y nada lo va a poder impedir. Pero no permitamos la rebeldía, no seamos rebeldes con nuestros patrones. Démosle gracias a Dios porque ese patrón nos empleó. A lo mejor no nos puede pagar mucho, pero nos ha ayudado el tiempo que hemos estado con él. Bendigamos a nuestros patrones, bendigamos a nuestros profesores. Que si no te gusta cómo da las matemáticas, no lo maldigas, tú bendícelo de antemano. No se trata solo de ti, porque lo que a ti no te gusta, a otros sí les gusta de antemano. Entonces bendice a tus maestros, bendice a tus padres, bendice a tus hijos. No veas a tus hijos como lo peor, velos como lo más hermoso que tienes, y comienza a bendecirlos. Ya no los maldigas, ya no los hagas más rebeldes. Ya no les digas, ya ves, tú eres esto y tú eres, ya ves, el pastor te está hablando. No le digas eso. Dile, ya ves, hijo, el Señor, el pastor no está hablando, Dios no está hablando a través del pastor. Vamos a levantarnos. Yo voy a hacer mi parte y tú haz tu parte. Es tiempo de bendecir la casa. Es tiempo de bendecir la casa. Deja de estar maldiciendo a tus hijos, porque lo único que estás haciendo es criar puros Esaús, puro rebelde. Cuando tú maldices a tus hijos, ellos por eso se rebelan contra tu autoridad, porque en lugar que tengas una boca para bendecir, mi hijo, usted puede, usted lo va a lograr, usted es lo mejor, por algo Dios te trajo a mi vida, porque si tú no estuvieras conmigo, realmente no sé cómo yo sería, yo no me podría haber consolidado como padre si usted no hubiera llegado a mi vida. Es tiempo de bendecir a nuestros hijos, es tiempo de bendecir a nuestras esposas, es tiempo de bendecir a nuestros esposos. Ya no es tiempo de hacer que en la casa la rebelión crezca, porque cada vez que nos calumniamos, nos criticamos, nos juzgamos y chismeamos de nosotros, estamos levantando un manto de rebelión. Estamos levantando el espíritu de Coré dentro de casa. Cada vez que tú te rebelas contra tu esposo y le faltas al respeto, lo estás haciendo rebelde sin darte cuenta. Cada vez que tú maldices a tu esposa, la estás haciendo rebelde. Cada vez que tú maldices a tus hijos, los estás haciendo rebeldes. Por eso de ahora en adelante no más maldiciones al interior de la familia. Ahora vamos a bendecirnos los unos a los otros.
Maldice a tu esposa y todo el tiempo vivirá rebelde. Critica a tu esposo y todo el tiempo vivirá rebelde. Murmura contra tus hijos y maldícelos y todo el tiempo vivirán rebeldes. Porque el calumniador, eso es lo que hace. Y el calumniador, se dice que el que calumnia es porque ha llegado al nivel más bajo de la debilidad humana. Así que si el diablo es calumniador, lo que nos está revelando la palabra y nos está diciendo es que el diablo llegó al nivel más bajo de una debilidad humana. Así que el diablo no es lo que crees que es, ni tiene el poder que dice que tiene. El diablo llegó por debajo de la humanidad. Y si él es calumniador, es porque está tan débil que lo único que le queda fuerza para hacer es usar su lengua para calumniar. Quiere decir que si usa su lengua es porque ya no tiene fuerzas ni en sus manos ni en sus pies para pelear. Y la única fuerza que tiene el diablo ahora es la lengua. Por eso dice que la lengua es inflamada y inflama la rueda de la creación y es alimentada desde el mismo infierno. A eso se refiere Pablo cuando habla acerca de esto, y Santiago. A eso se refiere. Que el calumniador, después de ser lo que era, llegó al nivel más bajo de debilidad. O sea, cuando él se sintió fuerte, entonces cayó al nivel más bajo de debilidad. Así que cuando él se levanta en contra tuya, ese ser débil nunca más volverá a ser fuerte, porque su nombre nos describe su carácter. Diabolos, ser calumniador, que se define como el ser más débil dentro de la raza humana, o como el estado más débil del ser humano sobre la faz de la tierra. Entonces este ser es el más débil que puede haber sobre la faz de la tierra. Por eso no nos tolera a nosotros, porque nosotros no tenemos su problema de él. Nosotros, si nosotros somos débiles, ahora yo diré, fuerte soy. A mí sí me está dada la oportunidad de que si soy débil, puedo ser fuerte. ¿Alguien recibió en el Espíritu? Estemos de pie, por favor. Así que tú puedes sentirte el ser más débil y veniste con una debilidad terrible al Señor, un desánimo hasta los suelos. Vienes a causa de la enfermedad, vienes debilitado en esta mañana, a causa de las crisis emocionales, espirituales y económicas, te mantienen en debilidad. El diablo ya no puede ser fuerte, porque ya su carácter fue revelado en la Escritura. Débil, débil, débil. Es más, en inglés la palabra para diablo, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es en inglés? Débil. Aunque sea con B de vaca o de buey o de burro. Así que la vaca, el buey y el burro es débil. Hey, ¿están aquí? Así que entiendan esto, por favor. Hoy el débil dirá, fuerte soy. ¿Y por qué vas a decir de ahora en adelante en esto? Cada vez que te caigas, cada vez que pelees en tu hogar y en tu matrimonio, cada vez que como hijo te rebeles contra tus padres y por ello tú caigas y te sientas débil, ve y enciérrate y comienza a hablar con Dios y decir: Señor, fui un débil, fui un diablo, hoy caí en debilidad, pero tu palabra me dice que mientras yo tenga vida y mientras Cristo trajo redención a la tierra, yo puedo ahora decir: fuerte soy, y me voy a levantar y voy a ir con mi madre, voy a ir con mi padre, voy a ir con mi esposa, voy a ir con mi esposo y le voy a decir: perdóname porque fui diablo, fui débil, pero ahora me levanto. Por favor, bendíceme. Levanten sus manos.
Vamos, levanten sus manos. Vamos, tú que estás débil, levántate, hijo. Levántate, levántate. La has regado, has fallado, te has rebelado contra Dios, te has rebelado con enojo, te has rebelado con ira, te has rebelado contra la autoridad, te has rebelado contra la ley, te has rebelado contra todo eso. Pero tú sí tienes la oportunidad de levantarte. Tú sí tienes la oportunidad de hoy ponerte de pie. Hoy tú sí te puedes poner de pie. Hoy tú sí puedes ser fuerte el día de hoy. Solo créelo, solo háblalo con Dios. Dile: fui débil, fui diablo ante mi madre, fui débil, fui diablo ante mi padre, ante mi esposa, ante mis hijos, ante mi patrón, ante mi profesor. Yo fui débil, pero Señor, dice tu palabra que hoy puedo ser fuerte. Aleluya. 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 Levántate. Vamos, levántate, levántate. Vamos, haz algo nuevo. Haz algo nuevo en esta mañana. No te vayas con esa debilidad. No te vayas debilitado. Vamos, cobra fuerza en el Espíritu. Cobra fuerza en la palabra. Cobra fuerza en el Señor en esta mañana. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Marrabababa se que revere besaya. Oh, rabababa sende revere besaya. Levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz. Oh, habla en lenguas, vamos. Habla en el idioma del Espíritu. Oh, rabababa sende rebarababa saya. Isco revere que saya lava. Oh, rabarababa saya. Vamos, levanta tu voz en el Espíritu. Levántate, levántate, levántate. Tú puedes ser hoy una mujer fuerte, un hombre fuerte, un hijo fuerte. Hoy puedes ser un trabajador fuerte, un estudiante fuerte, un colaborador fuerte. Levántate. En la tierra eres Dios y su centro eres Dios, siempre eterno eres Dios. Cielo y mar, sobrenatural, sobrenatural, habita en la eternidad, eres el manantial sobrenatural. Cielos eres Dios, de los mares eres Dios, sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios. Iglesia, levante sus manos al cielo. Cierre sus ojos ahí. Allá atrás, levante sus manos al cielo y presente su vida delante de Él. Presente su corazón delante del Padre. La presencia de Dios está en ese lugar. Así como usted está de pie, iglesia, si usted escuchó este mensaje esta mañana y usted se identifica con alguno de este tipo de rebeldes, tal vez usted tenía guardado en su corazón tanto engaño, tanta mentira. Tal vez usted era de aquellas personas que no exponía en público su malestar. O tal vez usted es uno de aquellos ejemplos que Dios reveló por medio de papá.
Hoy Dios nos da la oportunidad que a través de la comunión con Él usted pueda ser restaurado. Hoy en esta tarde Dios nos da la oportunidad de exponer al enemigo de nuestra vida y tener la oportunidad de echarlo fuera de nuestro corazón. Por eso ahí en su lugar, si me permite, puede tomar asiento, inclinar su rostro. Hoy tenemos la oportunidad de sentarnos a la mesa del Padre. Hoy tenemos la oportunidad de reivindicarnos una vez más como verdaderos hijos de Dios. Dios en esta tarde nos está invitando y te está diciendo a ti: tú que un día te fuiste de la casa, tú que un día te di por muerto, pero que hoy estás sentado en este lugar, hoy que vuelves a sentarte a la mesa, dice la palabra de Dios que el Padre hizo fiesta, le volvió a colocar el anillo, le trajo la túnica de colores, y hoy Dios le está diciendo a más de uno aquí: ven y vuelve a sentarte a mi mesa, toma de mi pan, toma de mi vino, hagamos una vez más un pacto. Hagamos y renovemos el pacto que tal vez un día en esa mentira, en esa ofensa, en esa herida, tú terminaste la relación con Él. Por esa causa tal vez entró dolor en tu corazón, se hizo un corazón más duro, levantaste barreras, ya no quisiste tener o saber nada con Dios. Pero el Padre hoy nos da la oportunidad de venir y volver a sentarnos a la mesa con Él. Por eso yo quiero invitarte y animarte esta mañana que ahí en tu lugar podamos participar de la Santa Cena, hacer memoria de este pacto que Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. ¿Sabe cuál es la promesa y la buena noticia para cada uno de los que estamos aquí? Que si un día hubo rebelión en nuestra vida, que si un día pasó la rebelión por nuestra mente, que si un día tuviste el sentimiento de rebelarte a tu papá o a tu mamá, que inclusive un día hubo una maldición de ti, papá, mamá, hacia tus hijos, hoy tienes la oportunidad de que por medio de Jesús esa rebelión sea echada fuera. De que hoy tú y yo cancelemos esas palabras de maldición. De que tú y yo hoy, al sentarnos a la mesa, al tomar del pan, al hacer memoria del sacrificio, del intercambio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, al exponer al enemigo, al derrotarlo, al asestarle la victoria más grande antes vista y meter al enemigo hasta debajo de nuestros pies, hoy tú y yo podamos volver a tener la oportunidad de tener comunión con Él, y de que el Padre, no importando el tamaño de pecado, no importando el tamaño de maldad, no importando el tamaño de rebelión que hayas tenido, no importando cuántos años hayas pasado en el vicio, hoy, si tú veniste esta tarde, si tú estás sentado aquí, no fue por casualidad, fue porque Dios quería tener comunión una vez más contigo. Era porque Dios quiere volver a meterse en tu casa. Era porque Dios quiere volver a hacer noticia en tu matrimonio. Es porque Dios quiere que por medio de este pacto tú y tu casa vuelvan a entrar al reino de Dios. ¿Qué te parece si tú y yo esta mañana hacemos memoria de Él y tomamos en nuestra manita derecha el pan, que es el símbolo del cuerpo de Cristo, que es símbolo de volver a unirnos con Él en pacto? Usted hoy en esta mañana tiene la oportunidad. Hoy usted escuchó una prédica acerca de la rebelión. Usted aprendió de dónde viene ese sentimiento negativo. Hoy usted tuvo la oportunidad de exponer al diablo en su vida. ¿Qué le parece si por medio de este pan hoy usted hace un pacto nuevo con Jesús? Y usted le dice al Padre: papá, perdóname, me arrepiento, me sentía débil, alguien me hirió, alguien me ofendió, pero hoy quiero dejar eso a un lado. Hoy quiero perdonar, hoy quiero volver a caminar en ti, hoy quiero abrazar la promesa, hoy quiero volver a sentir y saber que tengo la garantía de mi salvación.
¿por qué usted no toma el pan ahí en su lugar? Y le dice a Dios: Señor, tomo este pan como cuerpo tuyo, que tú dejaste el mandamiento de tomar tu pan, de participar de la mesa. ¿Por qué no lo toma usted hoy? Y ahora se lo pone usted. Participe del pan, coma del pan ahí. Haga un pacto con Dios. Cierre sus ojitos ahí. Puedo ver cómo la presencia de Dios está cambiando corazones. Puedo ver cómo hay personas que están recibiendo esto y que están diciendo honestamente en su corazón: yo fui una persona rebelde. Yo me quise levantar contra mi patrón. Yo pensaba que no era justo, pero ahora entiendo que el plan de Dios era este, para probar mi corazón. Yo veo ahora hombres y mujeres que están diciendo ahí en su intimidad: yo fallé, yo me equivoqué. En mí había orgullo, en mí había soberbia, en mí había altivez. Yo comencé a ser envidioso. Yo comencé a ser celoso de la prosperidad o del crecimiento de mi hermano. Pero ahora, hoy escuchaste que Dios te está dando la oportunidad de que cambies todo eso de tu vida, y que por medio de participar el pan, por medio de esta cena, hoy tu vida pueda ser transformada. ¿Qué te parece si tomamos ahora el vino ahí en tu mano derecha y declaramos que esa sangre de Jesús, declaramos que la sangre del Cordero ahora comienza a caer sobre tu cabeza hasta la planta de tus pies? ¿Por qué no tú y yo declaramos hoy en esta tarde que la sangre de Jesús sigue activa, sigue vigente, y que cualquier pensamiento negativo, cualquier dardo del enemigo que quiera venir a azotar tu vida, que quiera venir a mover el fundamento de tu corazón, queda expuesto, queda cancelado, queda anulado en el nombre de Jesús? ¿Qué te parece si tú y yo esta mañana tomamos de este vino? Tómelo ahí, y que usted pueda ahora experimentar un cambio en su corazón. Levante su manita derecha y en su lugar. Señor, te damos gracias. Dele gracias a Dios ahí. Señor, te damos gracias por la vida. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por usar la vida de nuestro Padre espiritual. Gracias por traer este mensaje a tiempo a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos estás cambiando desde la raíz. Gracias, Señor, porque puedo sentir transformación ahí en tu vida. Dígale ahí en su lugar: gracias, papá, gracias porque me estás transformando. Gracias, Señor, por pasarme por la prueba. Gracias, Señor, por exponer mi herida. Gracias, Señor, por exponer mi ofensa. Hoy me voy de esta casa completamente renovado. Hoy me voy de este lugar completamente fortalecido. Hoy mi fe ha sido renovada. Hoy mi fundamento ha sido establecido. Señor, te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por la vida. Te damos gracias por la oportunidad de una semana más. Hoy declaramos victoria en el nombre de Cristo Jesús. Hoy declaro que la semana comienza en victoria. Yo declaro en el nombre del Padre. Levante su mano ahí. Declaramos que es una semana de prosperidad. Declaramos que lo sobrenatural de Dios toca la puerta de tu casa. Declaramos que hoy familias se van a volver a juntar. Declaramos que el enemigo no puede tocar tu salud. Póngase de pie ahí, iglesia, ya nos vamos. Declaramos en el nombre de Jesús que la presencia viene a tu vida, viene a tu casa, viene a tus hijos. La puerta de bendición se abre esta semana. La puerta de prosperidad se abre esta semana. Hoy viene respuesta del cielo para ti. Hoy viene respuesta del cielo para tus hijos. Hoy viene el negocio que estabas esperando.
Si usted lo cree, declárelo con su corazón. Declare que el Dios está en este lugar. Declare que el pacto del Padre viene para su vida. Las promesas de Dios están llegando, se están apresurando y hoy viene para cada uno de sus hijos. Si alguien lo cree, grite conmigo amén. Grítelo amén. Allá atrás, grite amén. Denle un fuerte aplauso a Dios, iglesia.